y si tomó conocimiento, digamos, de qué pensaba sobre esto el responsable sectorial, ¿no? Y yo aprovecho para hacer una pequeña digresión en relación a la preocupación de mi colega, el congresista García Belaunde. Yo también he sido ministro y en una oportunidad viajé 2 días, me fui a Bogotá. Y recuerdo haberle dejado la cartera encargada al ministro de Agricultura, que no tenía nada que ver, digamos. Uno pensaría que ministerios afines son defensa o eventualmente justicia en el caso del Interior, ¿no? Pero yo creo que uno busca una persona que le tiene confianza también. Y Álvaro Quijandría en ese momento era ministro de Agricultura. Y la otra observación que yo quería hacer es, claro, lo lógico hubiera sido dejársela a Ortiz, pero Ortiz era el otro que tenía que firmar, por ser responsable sectorial. Entonces, claro, Ortiz estaba bloqueado porque no podía firmar 2 veces, digamos. Pero claro, no tenía por qué saber quien le dejaba esto a cargo que eso se iba a firmar esa semana, tampoco. Usted perfectamente hubiera podido decir, yo no firmo, que regrese el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, que él firme. Lo interesante es que ante la Comisión Pari, el presidente, hoy día presidente de la República, ha dicho que si él, digamos, le llegaba el decreto supremo a su despacho, él lo firmaba. No hubiera tenido tampoco ningún... Esa es la declaración ante la Comisión Pari, ¿no? Ningún problema de haberlo firmado. Pero bueno, por favor. Pero el viceministro Carranza, su viceministro, renunció por eso. Posteriormente. Sí, claro, a raíz de la firma, él renunció. A raíz de la excepción, de la exoneración para pasar por el limpio, el ministro Carranza renunció, hoy presidente de la CAF. Correcto. Entonces, la primera pregunta que tendría es si recuerda usted las circunstancias en que firma y si tiene a la mano informes que fundamentan esto, o esto ya había sido, digamos, discutido en el Consejo de Ministros y usted, digamos, con la información que tenía simplemente procede a firmar porque sabía que estaba ajustado a ley y era un proyecto prioritario y esto ayudaba a que ese proyecto prioritario saliera más rápido, ¿no? Porque en realidad esa era la razón de ser de exonerar de, digamos, la fase de inversión, los estudios definitivos de ingeniería al proyecto, ¿no? Bien, comenzando por lo último que ha dicho usted, congresista, los estudios definitivos de ingeniería nunca se iban a dejar de hacer. No hay ninguna empresa que pueda construir sin tener proyectos definitivos. Que vamos a excavar por acá y la carretera es por acá, tal trazo, tal volumen, tal concreto, no sé. O sea, de ninguna manera exoneraban los estudios definitivos. Y los estudios definitivos son los que dan el monto de inversión. Por eso es que el proyecto, cuando finalmente se comienza a construir el año 2008, durante el gobierno del doctor García, hay una ley del Congreso que dice que hay que aumentar una cantidad, o se faculta, por aquí tengo la norma, pero esta documentación que he traído yo la he sacado simplemente del internet, determina que en esa naturaleza de proyectos los montos tienden a variar cuando se hace la obra, inclusive ya teniendo estudios definitivos. Con respecto a su pregunta, ciertamente que yo lo tuve, no sé si 1 día o 2 días en mi despacho y estudiando, pero yo todo esto no sé, se devolvió al Ministerio de Economía y Finanzas, no me acuerdo en ese momento, pero la fundamentación de motivos del decreto supremo que yo firmé es una documentación contundente, que su lectura a mí me convenció y me sigue convenciendo en ese momento. No, ahora no, probablemente no creo que ustedes me digan, usted lo volvería a firmar. Claro, con lo que sabemos ahora no lo volvería a firmar. No porque crea que alguien ha cometido dolo posterior, sino que si este tipo de problemas van a venir cuando uno toma responsabilidad de Estado, mejor no firmas nada, ¿no? Y hay quienes están sugiriendo que el mejor papel del Estado que uno puede hacer es no firmar nada, ¿no? Bueno, estoy exagerando un poco, pero yo quiero recordar, congresista, y ya deben estar ustedes aburridos, no conmigo, porque voy a estar hasta la hora que ustedes quieran, con las veces que se ha tratado Pero el decreto supremo dice, el numeral 10.5 del artículo 10, cualquier excepción a esta se realiza a través del decreto supremo, lo que hemos hablado.
Después dice que la ley 28214 del 30 de abril 2004, ¿qué dice? Se declaró de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente de la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil Irsa Sur. Entonces no es cualquier proyecto, no era cualquier proyecto, no es cualquier proyecto. Ya había una priorización de orden política con mayúsculas del Congreso de la República, donde no había, donde todos los grupos parlamentarios estaban presentes, ahí discutiendo este tema. Y no conozco la mecánica del Congreso, pero supongo que se habrá discutido, que se ha visto en comisiones, etc. Y después decía que en la cumbre de Río llevada a cabo en el mes de noviembre del 2004, ahora sospechamos qué pudo haber pasado en esa cumbre del Río, pero 11 años después, ¿no es cierto? Pero en esa cumbre de Río, los presidentes de la República del Perú habían firmado un convenio del corredor vial interoceánico Perú-Brasil-Irsa. Entonces, estos considerando más que los que yo sabía y que les he narrado de mi cercanía a la planificación urbana y regional, a lo que conocía el proyecto, a esta zona que me ha aclarado bien el congresista García Belaúnde, que Vichy Valcaso está en el centro, es cierto, pero yo me acuerdo que me pagó por eso, era un proyecto que estaba ubicado ahí en Viñapari. Yo conocía ese tema. Ahora, pudo haberla no firmado, pero repito, a mí me sorprendió, pero no me sorprendió como me sorprende una catástrofe o algo terrible. Carambas, voy a poner mi nombre en la historia, ¿no? Esa fue mi sorpresa, pero yo no dudaba en absoluto ni del presidente Toledo en ese momento, y no dudaba de Pedro Pablo Kuczynski ni antes ni ahora sobre ese tema. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Y usted ha dicho que nadie lo presionó. Le ha dejado muy claro que usted no, además no es una persona por su trayectoria que se sometería a ningún tipo de presión indebida, pero conversó de este tema cuando le llega el proyecto, conversó con el presidente Toledo, conversó con el ministro de Economía, le hizo una llamada de teléfono, le consultó, o fue una decisión que usted optó tomar, digamos, porque consideraba que tenía los elementos suficientes como para no tener que... Una fue que si consultó, otra es si lo llamaron para decirle, oye, te va a llegar tal cosa, o cuando se fue el ministro de Economía, oye, esta semana a lo mejor vas a tener en tu carpeta tal cosa, fírmala. Algo de eso que usted recuerde. No recuerdo absolutamente nada y estoy seguro, he jurado frente a la Biblia, y no miento, nunca he mentido sobre esos temas, yo no consulté, porque el tema era muy conocido, habíamos discutido varias veces en el Consejo de Ministros, no discutido sobre si se hacía o no, sino exposiciones de técnicos señalándonos la necesidad de articular el territorio, de hacer esos actos. Y tampoco sufrí presiones de nadie, no sufrí presiones de nadie. Yo firmé porque estaba convencido que había que firmar. Esa sorpresa le he definido de qué se trata, porque hay sorpresas y sorpresas, ¿no? Hay sorpresas, digamos, que son horrorosas, y hay sorpresas que el destino me ha dado la oportunidad de yo poner mi firma en un decreto que implicaba una priorización política en los términos que yo señalo, Presidenta, priorización política. Es probable que el Congreso de la República y el Ejecutivo se pongan de acuerdo en algunos temas sustanciales, de aquí y eso es una prioridad política, y que los estamentos del Estado finalmente tienen que viabilizar esa priorización política. Era una priorización política. Quiero señalar una cosa que no viene al caso directamente, pero yo creo que no se debe satanizar los proyectos, Presidenta, en cuanto a proyectos, en cuanto a obras. No hay un problema de ética y moral en una hidroeléctrica, en una carretera, no en un hospital, si es que está bien hecho, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen proyecto, y señalo también que cuando yo me enteré meses después quién había sido elegido, yo me sentí satisfecho, porque probablemente Odebrecht probablemente, bueno, parece que está aprobado, por lo menos en Brasil está aprobado, que ha sido una empresa que ha operado como muchas empresas de manera dolosa para obtener proyectos, ¿no?
pero nadie duda en el Perú, y usted puede preguntar, Presidenta, usted tiene la capacidad de la calidad técnica de Odebrecht. Y también la de Graña. La de Graña y Montero es una de las mejores constructoras del país. Y sus obras tienen altísima calidad. Por lo tanto, los ingenieros que han actuado, los obreros, los capataces, han hecho un proyecto. Entonces yo creo que sí se debería separar, y por eso digo que están fuera de mis atribuciones, les pido disculpas, los actos dolosos que parece que han ocurrido, parecen al margen de mis convicciones, porque ahora sabemos, de las obras. Ha habido cesación de pagos. ¿Qué culpa tienen los ingenieros empleados de una y otra? ¿Qué culpa tiene la ciudad de Lima de estar retrasado? Lo mismo que le sucedió al presidente García, que se retrasó las obras del tren eléctrico y recién se hicieron. Entonces, yo creo que se daría una lección al país, y ya me estoy arriesgando a cualquier cosa, de que el Estado peruano distinga las obras, los proyectos de los hechos. Se habla mal de Leonardo da Vinci. Hay una biografía terrible de Leonardo da Vinci, pero sus obras son sus obras, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú necesita de empresas constructoras, necesita de ingenieros, pero aquel que delinque, por supuesto que tiene que ser no perseguido, tiene que ser juzgado y penado. Gracias. Presidenta, sobre la misma decisión administrativa que usted adoptó, usted ha señalado que en los años, digamos, en los últimos 10 años, esta decisión se adoptó 16 veces. ¿Sí? La de exonerar de los estudios de inversión a proyectos de infraestructura parecidos a los del Insurgente. Perdón, no es de inversión, la inversión no se exonera. De la primera fase, que es la parte de la priorización. Eso es un aspecto importante. Pero digamos, la preinversión es perfil, prefactibilidad y factibilidad. Interoceánica Sur tenían los tres estudios, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Se exonera de los estudios definitivos, esos... No se exoneró los estudios definitivos, se exoneró de la primera fase, que la primera fase es un perfil con un prefactibilidad, en algunos casos factibilidad, que se envía al MEP. ¿Quiénes envían? Los sectores. Ahí el MEP analiza, hace sus pruebas ácidas, lo que sea, y establece la rentabilidad económica, social, política. Entonces dice, este proyecto está bueno, lo ponemos en el banco. Pero después de ese proyecto, una vez que le dan la viabilidad a un proyecto, entonces se tienen que hacer los estudios definitivos. Y si es el caso, se hace la licitación pública con recursos públicos, o si no, como se hace ahora una APP, pero se hacen los estudios definitivos. Más aún, una vez licitado, las normas establecen que pueden haber adicionales y adendas. ¿Por qué? Porque la penalidad de tener un proyecto que sea exactamente igual, Presidenta, en gastos y todo, es casi imposible, porque siempre hay imprevistos. Y la prueba está, me remito a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. A ver, en amplio un baño, ¿cuánto les dice que cueste el baño y cuánto termina costando? Entonces, en ningún caso el SNIP, el decreto supremo con respecto al SNIP, que está dentro del SNIP, implicaba que no se hicieran estudios definitivos, ni valorizaciones definitivas, ni tampoco señalaba que se entregara a dedo a una u otra empresa. Eso es lo que quería decir. Una pregunta final, sí. ¿Una interrupción? Sí. Sobre el decreto supremo, hay decretos supremos que requieren del voto del Consejo de Ministros y otros que no. ¿Este decreto supremo que usted firmó pasó por el Consejo de Ministros? No, creo que no. No necesitaba. Hasta donde yo sé. Ya, porque, insisto, hay decretos supremos que son con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y otros que basta con la firma de los ministros, que no pasa por el Consejo, pero casi todos pasan por el Consejo, casi todos. Y finalmente, si no pasó por el Consejo, como usted acaba de afirmarlo hoy día, debe haberse aprobado en un acuerdo supremo. Se llama eso acuerdo supremo. Cuando el presidente de la República despacha con sus ministros, se llama acuerdo supremo. Y hay acuerdo supremo de cada sector. La pregunta es, usted ha dicho que el decreto lo recibió en su oficina del Ministerio de Educación, supongo yo, y ahí lo firmó. ¿Por qué no se firmó en el acuerdo supremo? Se debió firmar en el Palacio de Gobierno en el acuerdo supremo, porque el decreto la firma el presidente de la República y 2 ministros. Eso
Cuando lo firma el presidente de la República es porque lo ha aprobado y debe verse en el acuerdo supremo del Consejo de Ministros, perdón, en el acuerdo supremo con el presidente de la República. O sea, hay dos tipos de instancias en el gobierno, el Consejo de Ministros y el acuerdo supremo. Pero cuando se trata de decreto supremo es porque sale del acuerdo supremo o porque sale del Consejo de Ministros. Es uno o lo otro. Si no hay Consejo de Ministros, el decreto supremo se aprueba en el acuerdo supremo. Entonces la pregunta es cómo se puede aprobar en un despacho si no es en el acuerdo supremo, si no está el presidente de la República presente y si no está el otro ministro presente. ¿Cómo se lo envía a usted por correo, un motociclista, va, usted lo firma, regresa? ¿Cómo usted, siendo una cosa tan importante, no dice quién lo mandó, por qué lo mandó, cuál es la urgencia, qué cosa hay que firmar? Y finalmente, cuando usted recibe el decreto, ¿usted fue su primera firma? ¿O ya había firmado el presidente de la República? ¿O ya había firmado otro ministro? ¿O solamente usted fue el primero que firmó el texto? Lo que yo sé al respecto es lo siguiente. Aquí hay asesores, abogados, pero estos decretos supremos que se firman no necesitan ser vistos por el Consejo de Ministros, hasta donde yo sé, pero puedo estar equivocado porque no es mi materia. Los acuerdos supremos, yo he tenido muchos con el presidente Toledo, eran su despacho, pero es que yo le llevaba decretos supremos, ¿no? El tercer caso, congresista, no le puedo decir, de repente estoy equivocado, pero en este caso no fue visto en el Consejo de Ministros. Ahora bien, de lo que yo recuerdo es que vino ya firmado por el ministro de Transportes, de lo que yo recuerdo. ¿Y el presidente no? No me acuerdo, pero con seguridad sí, porque el presidente se supone, la experiencia que tengo en 2 años y medio, y el presidente Toledo era de los que despachaba todas las semanas con sus ministros, él firmaba el último. Y muchas veces yo le llevaba acuerdos que no los firmaba, por lo tanto el presidente siempre se reserva el hecho de firmar. Hubiera sido muy extraño que a mí me mandara un decreto supremo firmado ya por él, porque en ese caso, que no creo que fue el caso, estaría significando no una presión indebida, sino simplemente una coacción en la cual no quedaba sino mi renuncia. No. Perdón. Entonces, sobre la pregunta, entonces, creo yo, congresista, que estos decretos supremos no se ven. En el acuerdo supremo no se podría hacer porque hasta donde yo sé esa terminología y 2 años y medio de ministro, es el que lleva el ministro y el presidente puede firmar o no. Entonces, yo sí los llevaba firmados y el presidente los leía y si le parecía bien firmaba, si no me decía, ¿sabes qué cosa? No estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y cómo me lo llevaron a mi despacho. Estoy seguro que no está firmado por el ministro Toledo, por el presidente Toledo, perdón, y debe haber estado firmado ya por el ministro del sector. ¿Por qué sí creo que debió ser así? Porque la parte del SNIP que fundamental y la que da el planteamiento técnico es el sector transportes y comunicaciones, ¿no? Gracias, Presidenta. Yo tengo una última pregunta de carácter más general, ¿no? Que es, digamos, las hipótesis que estamos manejando nosotros. El expresidente Toledo, todo indica, recibió dinero de Odebrecht a pedido suyo. Entonces, las hipótesis que tengo yo, y creo que la comisión de alguna manera también comparte, es que para hacer realidad ese acuerdo con Odebrecht, él tuvo que operar con personajes involucrados en el proceso de toma de decisión. Y ahí lo que usted tiene son los ministros miembros del Consejo Directivo de Proinversión, el director ejecutivo y los miembros del comité que hizo la adjudicación. No hay más, digamos, a efectos de sesgar y favorecer a Odebrecht con la decisión. Ahora, hemos tenido a funcionarios acá que nos han explicado que no es tan fácil amarrar el resultado.
digamos, que el comité beneficia a uno arbitrariamente porque la manera como está diseñado el concurso hace que primero se presenten sobres técnicos, califican los que cumplen con los requisitos mínimos y luego gana quien hace una presentación de una oferta más baja. Entonces es bien difícil que, digamos, los miembros del comité supieran los detalles de quién hizo la oferta más baja porque eso está en sobres cerrados. Entonces, la otra hipótesis es que, digamos, el compromiso corrupto con la empresa no es tanto para asegurarle ganar la licitación, sino para sacar adelante el proyecto. ¿En qué idea? En la idea de que ya la empresa corrupta se encarga de coludirse con otras empresas que compiten en el mismo proceso para asegurarse la victoria en la licitación. Y en esta segunda interpretación, entonces, lo que vale era sacar adelante el proyecto y sacarlo adelante rápido. Entonces, no es tanto quienes aseguraron otorgarle a Odebrecht la buena pro, sino quienes viabilizaron el proyecto. Ahora, pueden haber participado en viabilizar el proyecto, muchos sin saber que detrás de esto había un interés corrupto por parte del presidente de la República, por las razones que usted ha dicho. Había una presión regional, era parte del plan de gobierno, habían acuerdos internacionales que involucraban a todos los países de América Latina, había un acuerdo bilateral con Brasil que viene desde el gobierno de Alberto Fujimori, pasa por el gobierno de transición y hereda Toledo, en fin, las cosas que usted ha dicho. Y no necesariamente quienes participaron en una o un conjunto de medidas destinadas a hacer realidad el proyecto tenían que saber de ese acuerdo colusorio, ¿no? No sé si tiene sobre esto, que son un poco las hipótesis de investigación, usted como, digamos, con el rol tangencial que tuvo al firmar este decreto supremo, ¿tiene alguna reflexión que hacer? Ciertamente, poniéndome en el caso de ustedes, que están en un caso tan importante que puede ser un parteaguas para el Perú, como por ejemplo, a título de, no sé si mito urbano, pero de conciliábulo global, es que hay un modus operandi en las empresas constructoras casi generalizado, ante el cual se coluden para ganar licitaciones, y desde hace muchos años, es un modus operandi. Dicho esto, quiero señalar otra cosa. Ciertamente desde que salió el problema el 2015, yo he estado sumamente preocupado. Yo ya había comenzado a sufrir moralmente con el problema de las compras del presidente Toledo. Pero con lo del Lavajato fue realmente una cosa terrible para mí y para muchos otros. Perdón, ¿a qué compra se refiere? A las compras de inmuebles de acá en Lima. Terrible porque... pero aquí estamos hablando de hechos, yo tengo hipótesis como la de ustedes, algunas coinciden. Pero no se trata que yo plantee mis hipótesis, porque para eso no me han llamado. Pero sí tengo una, no es una conclusión, pero es la siguiente, las pirámides de Manrique. Él engañó y siguió engañando. Entonces, Manrique... creo que ya ha fallecido, ¿no? No me gusta hablar de fallecidos. ¿O no? Bueno, engañó, fue a la cárcel. Entonces, ¿los engañados qué son? Yo me considero una víctima de un engaño. Ciertamente que la víctima es el país, pero los directamente víctimas somos los que trabajamos en gobiernos y somos engañados, traicionados. Sin embargo, yo no puedo aseverar porque el Perú es superior a Sendero Luminoso y a cualquier dictadura,
porque se atiene al derecho, ¿no es cierto? Y mientras el presidente Toledo, al cual hay indicios razonables, no sea condenado, a mí me parece que lo único que debo dar testimonio es de los hechos. Posteriormente yo también tengo hipótesis, pero esta no es una hipótesis. Yo creo que un principio, no sé si jurídico, pero de sentido común es que cuando ocurre un delito en que alguien es engañado, yo fui engañado, yo soy víctima. Yo soy víctima. Yo hubiera querido ser citado como víctima de ese proceso. Y para mí es, digamos, cumplo con mi responsabilidad porque respeto a la institución democrática, pero créanme que no es nada agradable venir a decir lo que estoy diciendo acá. Entonces, eso es lo que yo quería señalar. Si no, todos los gobiernos que han habido problemas, entonces todos seríamos culpables de lo que han hecho los jefes de gobierno. No es así, pues, ¿no es cierto? Muchos hemos sido engañados, no solamente en el gobierno de Toledo, muchísimos. Yo no he sido de Perú Posible, ni del círculo íntimo del presidente Toledo, pero me siento profundamente engañado, si es que el presidente Toledo, que espero que venga al país a rendir justicia, se ha declarado culpable. Mientras tanto, serían suposiciones a las que yo podría lanzar. Respeto las hipótesis que ustedes están trabajando, supongo que tienen esas y otras más. Pero yo he venido simplemente, presidente, a relatar los hechos y repito, por tercera vez he jurado frente a la Biblia. Y quiero decir además que todo esto que he traído y he dicho yo está en internet. A mí me tocó unas semanas construir mi expediente y la línea del tiempo, que considero que es importante. Un elemento es la línea del tiempo. Así como se ha venido diciendo, yo lo dije en un programa también televisivo cuando fui entrevistado, que la línea del dinero es objetiva, felizmente ahora. Antes se podía ocultar, ahora ya no se puede. La línea del tiempo es fundamental. Y creo que en los procedimientos penales el lugar, el espacio y el tiempo son fundamentales, ¿no? En todo caso, esa ruta del dinero es la que nos podrá decir quiénes colaboraron, digamos, con el presidente Toledo, a sabiendas de que lo estaban haciendo porque tenían un interés subalterno y no estaban pensando en el beneficio que ese proyecto tenía para el país. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Costa. Damos la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa. Señor Sota Nadal, efectivamente usted ha hecho un desarrollo de su exposición, nos ha explicado el sustento para la ejecución del proyecto, su legalidad, su necesidad de orden político y territorial, social. Lo cierto es que para la decisión de la entrega en concesión del proyecto no se ejecutaron estudios técnicos y financieros, algo realmente elemental y necesario, y además era exigido en las normas vigentes a la fecha. Es cierto también, y esto es parte de la introducción que yo quería hacer en este momento que me toca hacer el uso de la palabra, es que usted firmó un decreto supremo que todo apuntaría, ya solamente es cuestión de conclusiones finales, permitió que el expresidente Alejandro Toledo cobrara una coima, que será pues determinada en su real cuantificación en los siguientes días, semanas, no creo que ni meses. Y eso no es un hecho. Perdón, esa no es una suposición, eso es un hecho. Por lo tanto, sí estamos hablando de hechos en esta sesión, que obviamente giran alrededor de hipótesis, que válidamente es una comisión investigadora, y una comisión investigadora plantea hipótesis. Sin embargo, nuestras hipótesis están basadas en hechos y esperamos alcanzar la verdad. Este decreto supremo que usted firmó y que permitió, no necesariamente en ese momento la coima, no lo sabemos, pero probablemente sí permitió que el expresidente
Alejandro Toledo cumpliera con compromisos, cumpliera con plazos, cumpliera con metas, que repito, todo dentro de hechos en el marco de la hipótesis de trabajo que nosotros tenemos,